más. Capítulo 2. Verso 6, pero antes vamos a orar, buscando la asistencia de nuestro buen Dios una vez más. Padre, nosotros nos acercamos delante de ti en esta hora agradecidos por la bondad y la misericordia que tú has mostrado para con nosotros, para con esta tu iglesia bíblica de la Trinidad. Y gracias por concedernos juntarnos nuevamente en este tu día santo, para poder alabarte, cantar a tu nombre y para poder escuchar también tu palabra, Señor. Ahora bendícenos a través de ella. Usa este tu vaso, Señor, para traer tu verdad. Ayúdanos a no apartarnos de derecha ni izquierda, sino a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado enseñando en este libro de Colosenses. Y hace 2 semanas nosotros estuvimos viendo en el capítulo 2 los versos del 1 al 5. Y veíamos allí la unidad de la fe mediante Jesucristo. La unidad de la fe en Cristo. Esta noche, hermanos, quiero que nos concentremos en los versos 6 y 7 y veamos aquí cómo debe ser nuestra vida en el Evangelio a partir de lo que hemos creído. Leamos en el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y me gusta mucho, hermanos, cómo este texto que acabo de leer en la versión Reina Valera, me gusta mucho como lo dice la versión de las Américas, porque hace un énfasis en esta parte final que es con el que quiero que queden en sus mentes para iniciar el estudio. Nos dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados, y confirmado en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Hermanos, y ciertamente, cuando nosotros contemplamos este libro, y como ya hemos visto, es un libro que tiene mucho que ver con la vida eclesiástica, pero con esa vida eclesiástica que se construye a partir de la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, porque la iglesia son los miembros, no es el edificio. Por eso, cuando nosotros empezábamos a ver en el capítulo 1, veíamos cómo Pablo se gozaba por el testimonio que estos hermanos tenían y hacía referencia a cómo la iglesia iba creciendo por la fe de ellos y cómo el amor de ellos era notorio en sus actos de amor los unos para con los otros. Así que ahora en el capítulo 2 nosotros vimos la semana pasada, hace 2 semanas, cómo la fe en Cristo es ese imán que mantiene unida a la iglesia. Así que ahora yo quiero que nosotros veamos cómo ha de ser la vida de cada uno de nosotros como creyente a partir del evangelio que hemos creído. Cuando Pablo habla de la iglesia de Colosa, y como vimos la semana pasada, él habla con un gran aprecio en su corazón. Él habla con una gran ternura acerca de ellos. Ellos estaban en su corazón. Por eso cuando en el capítulo 2, verso 1, él se refiere a ellos, les dice, porque yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, la lucha que yo sostengo por ustedes, por lo que están también en la Odisea y por lo que no han visto mi rostro. Y la oración y la lucha de Pablo era para que los corazones de ellos sean consolados y para que día a día estos hermanos puedan ser unidos en el amor, unidos en el amor. Así que la vida de nosotros como creyentes, hermanos, es un continuo crecimiento. Desde el día que creímos hasta el día que partamos con el Señor o que el Señor venga, nosotros debemos estar en un franco y ascenso crecimiento en lo que se refiere a nuestra fe en Cristo.
en nuestro conocimiento de Cristo. Y Pablo está consciente de esta realidad, por tanto él quiere que estos hermanos se preocupen cada día por ejercitarse en la gracia, por caminar de modo que sea agradable delante del Señor. Así que cuando él le habla a ellos, le dice que esa fe debe ser fortalecida, que esa fe necesita alimentarse, necesita ser nutrida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar como el Señor demanda de nosotros, como bien dice el texto, para que andemos en Él. Así que Dios espera que nosotros como creyentes nos esforcemos cada día por caminar de conformidad con su voluntad. Y Pablo quiere que los hermanos en Colosa no olviden esa realidad. Cada día, hermanos, nosotros necesitamos de la gracia de Dios en nuestros corazones para perseverar en el camino de la fe. Para perseverar en el camino de la fe. Porque muchos ciertamente se han desviado en este camino. Muchos ya ni siquiera están con nosotros. Con tristeza lo decimos. Personas a las que amamos, quisimos y que fueron nuestros hermanos durante mucho tiempo y hoy no están aquí. ¿Y por qué no están aquí? Porque no perseveraron en el camino de la fe. Así que nos queda a nosotros observar estos textos, observar estas verdades y perseverar cada día en el camino de la fe a fin de que nuestro andar sea un andar agradable para el Señor. Así que Pablo comienza diciendo en el versículo 6, por tanto, de la manera que recibiste al Señor. Y es interesante esta frase porque ese por tanto indica algo. ¿Por tanto qué? O sea, si decimos una palabra que enlaza un texto comenzando una oración, eso tiene un precedente. ¿Por tanto qué? Bueno, lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Que la unidad de la fe entre los creyentes se fortalece a través del amor que hay en ellos. Que la preocupación genuina de los unos por los otros es una muestra de cómo la iglesia se mantiene unida, de cómo ese amor que nosotros nos tenemos, ese aprecio, ese cariño, ese cuidado de los unos por los otros da una evidencia de nuestra unidad en Cristo. Así que Pablo dice, por tanto, por eso que ya ustedes vieron, por esas cosas que lo mantienen unido, entonces de esa manera que ustedes han recibido al Señor, andad también en Él. Y es interesante, hermano, que Pablo hace una referencia al inicio de su vida cristiana, como cuando recibieron al Señor. Él quiere motivarlos, Él quiere llevarlo a pensar en aquel primer momento en que vinieron al Evangelio. Y yo pienso, hermanos, y cuando lo escribía, me reía porque decía, cuán sabio es el Señor. ¿Qué palabra le dio a Pablo y qué importancia tiene para nosotros transportarnos nuevamente a ese primer momento, a ese momento en que nosotros conocimos al Señor y fuimos libertados por el Señor? Pablo quiere que esos hermanos se trasladen allá. Observen, por tanto, de la manera en que recibieron al Señor. ¿Cuándo? En ese primer momento, cuando oyeron hablar del Evangelio. El testimonio de las Escrituras acerca de estos hermanos es que ellos recibieron el Evangelio con solicitud. Ellos se gozaron cuando Epafras llegó de Éfeso con la nueva noticia del Evangelio. Así que estos hermanos allí, cuando recibieron la verdad del Evangelio, y como le digo a alguna gente, tomaron el Evangelio en serio. Para ellos el Evangelio fue algo serio. Y muchos saben lo que quiero decir con que tomaron el Evangelio en serio. Hay gente que vienen al Evangelio y le toma meses y a veces años como entender qué es el Evangelio. Y muchas veces lo vemos dando tómbolo como de allá para acá, de aquí para allá, y comienzan como una veleta y luego como que asientan y uno mismo dice como que ahora sí, ¿verdad? Pero lo que se habla de estos hermanos no es eso. Lo que se habla de ellos es que cuando recibieron el Evangelio, tomaron el Evangelio en serio. Porque tan pronto escucharon el Evangelio, ellos empezaron a dar frutos de ese Evangelio. Empezaron a dar fruto de la conversión que habían recibido a través de la fe. Y esos frutos se evidenciaron en unión, en amor y en perseverancia. Eso es lo que dice las Escrituras. Y Pablo, cuando ora por ellos, le dice, yo oro para que ustedes sigan creciendo en ese conocimiento que han recibido.
hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento. Vimos la semana pasada, en el verso 2. Hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Sabiendo esto, ellos tenían que abrazarse a esa verdad, ser transportados allá. Hermanos, ¿ustedes se han detenido en algún momento a pensar la circunstancia en la que ustedes llegaron al Evangelio? Y se lo pregunto porque yo hacía una prueba muy sencilla. No es lo mismo o no es el mismo impacto en la vida de aquellos que han crecido en la iglesia, que de alguna manera sus padres son creyentes y han nacido escuchando el Evangelio y luego vienen al Evangelio. No es la misma experiencia de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y por primera vez escuchan esa verdad gloriosa que cambia su vida y sus corazones. Eso no significa, hermano, que el primero ama menos. Porque bien dice el Salmo, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no anduvo en caminos de malos, ni se sentó en silla de pecadores, bienaventurado. Dé gloria a Dios si usted de eso. Pero cuando usted se encuentra con una persona que su vida ha sido un total desastre y se encuentra con el Evangelio, es notable ver el cambio en su vida y en sus corazones. Cuando nos sentamos y observamos nuestra vida y vemos qué estaba pasando en mi vida cuando llegó el Evangelio, cuáles eran los problemas que yo estaba viviendo, cómo estaba yo cargado de pecado, sin esperanza y sin nada en el mundo. Muchos llegaron a esta iglesia con su matrimonio deshecho, hecho pedazos. Así vinieron al Evangelio. Vinieron hechos pedazos en sus finanzas. Muchas veces ellos llegaron hechos pedazos. Y cuando escucharon hablar del Evangelio, alguien escuchó hablar del Evangelio, y cuando ellos escucharon esa verdad gloriosa, su vida cambió. Muchos llegaron con la vanidad como una corona. ¿Y saben cuál era su bastón? Algo que se llamaba soberbia. Se apoyaban en ella, así vivían en el mundo. Pero cuando escucharon hablar de Cristo y vieron que Cristo ciertamente era más grande que su problema, que Cristo podía cambiar su corazón perverso en un corazón santo, que Cristo podía cambiar todos sus deseos pecaminosos por deseos santos, hubo un cambio en su vida, hubo gozo en su corazón, porque de pasar a no tener esperanza, llegaron a tener esperanza. Hermanos, y cuando una persona experimenta esa realidad en su vida, hay un gozo en su corazón. Y Pablo quiere que estos hermanos se transporten a ese momento. Yo quiero que ustedes vayan a ese momento cuando llegaron al Evangelio. ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Y por qué yo quiero que te transporte allá y piense en todas esas cosas? Para que revivas el gozo de ese primer amor, de esos primeros momentos. Nosotros hemos escuchado el testimonio, hermano, de hombres y mujeres que cuando llegaron al Evangelio su fervor era tal que leyeron que la Biblia en una semana, en 2 semanas. Hermano, pero después de ahí no lo han vuelto a leer en 1 semana ni en 2 semanas. Esa es una realidad. Y Pablo quiere que se transporten allá. Yo quiero que ustedes vayan a ese momento. ¿Cuánto fervor teníamos en esos días? Hasta lo que no hablaban, no había quien lo callen. Yo quería decir lo que había pasado en mi vida. Yo quería contarle a otro lo que estaba pasando en mi corazón. No había que invitarme, hermano, a ninguna actividad. Yo iba a todas. Íbamos a todas. Esa era la realidad de nuestro corazón. Si hay una razón por la que creo que algunos no engordábamos aquí en el principio, era eso. Yo recuerdo que Miguel Ángel y yo nos íbamos de la UAS a la plaza de la salud. Caminando, hermanos. Caminando. Y el lunes teníamos un estudio bíblico en la casa de la hermana Marta. Y el martes teníamos un estudio bíblico en otro sitio. Y el miércoles estábamos aquí. Pero el jueves estábamos en un estudio bíblico con el pastor Dante donde Leida. Y todo era un caminar, un correr. Hermano, y era caminando. Íbamos y veníamos caminando. No había que decirnos, ve acá, mira, ¿cuál es el estudio bíblico que está por tu casa? Únete a ellos. Íbamos. No había que decirnos nada. Ese era el fervor de esos primeros días. Los tiempos de oración, nos juntábamos para orar. Recuerdo que nos íbamos hasta el acuario. Hacíamos, lo malo es que las fotos del acuario no más salían cuando estábamos comiendo, no en el ayuno. Salían cuando estábamos comiendo, no en el ayuno. Entonces enseñábamos las fotos. Estas son las fotos del ayuno. Pero ustedes estaban comiendo. No, eso fue a las 2 o 3 de la tarde. Pero ese es el fervor que viene con la conversión.
Y ahí es que yo quiero que vayan y piensen en esas cosas. Lo asiduo que éramos en la oración, en la lectura de la palabra, en las actividades, en las visitas a los hermanos. Nos preocupábamos por esas cosas. Estábamos activos en eso. Pero con el tiempo estas cosas como que van pasando a un segundo plano. Hermanos, y no es que usted no tenga nuevas responsabilidades, es que piense que el amor y el fervor que tenía en esos días es el mismo amor y el fervor que debe dominarnos en el día de hoy. Pablo quiere que ellos recuerden esos primeros días, pero ¿para qué? Fíjense que él le dice, de la manera que habían recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo que van a hacer? Así mismo, de esa manera, anden en Él. Había una pasión por las cosas de Dios, que nosotros no había que incitarnos mucho, hermanos. No salía naturalmente. Había algo que estaba dando razón a nuestra vida, algo que nos trajo esperanza, algo que nos cambió, y ese algo era Cristo. Y nosotros queríamos dar no solamente evidencia de la obra de Cristo en nuestro corazón, sino que queríamos compartir con otros lo que había pasado en nuestras vidas. Eso es lo que pasa cuando venimos al Señor. Por ello, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que recordemos esta cosa para aprender nuevamente la llama del primer amor. Para aprendernos esa llama nuevamente. Hermanos, debemos mirar atrás a ese momento, a esos principios. ¿Para qué? Para que nos sirvan de impulso en el día de hoy. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 4, cuando Pablo le dice, habiendo oído de que de vuestra fe, de cómo eran en el principio, y del amor que tenían por los santos, a causa de la esperanza guardada. Eran tiempos hermosos, eran tiempos que cuando los recordamos nos sentimos añoranza, sentimos un gozo por ver cómo Dios había impactado en nuestro corazón y el resultado que eso había tenido en nuestras vidas. Piensen por un momento cuál fue la razón por la que estos hermanos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 40, vamos allá, luego de haber escuchado el Evangelio y de haber respondido ese Evangelio, reaccionaron de la manera que reaccionaron. Capítulo 2, verso 40. El contexto, hermanos, aquí es la predicación de Pedro ante una multitud, y dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con los santos. Observen, luego de su conversión, su primera reacción, ¿cuál era? Convivían juntos, había unidad. Había unidad. Compartían la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído juntos, estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia cada día lo que habían de ser salvos. Fíjense, hermanos, cómo el conocer el Evangelio, el encuentro que ellos tuvieron con el Evangelio, cambió su vida de una manera radical. ¿Y cómo vimos que cambió su vida? Bueno, por cómo vivían en esos primeros días. Ellos estaban siempre juntos, fomentaban la comunión, la ayuda los unos con los otros, el amor. Indudablemente que este ejercicio de memoria que Pablo nos lleva a hacer tiene un propósito. Y no es que usted recuerde, hermanos, con añoranza y se le sacan algunas lágrimas por las cosas que hacían. No, no es recordar por recordar, mi hermano. No. Es ver que ese Dios que fue bueno en ese momento contigo, que te dio las fuerzas para hacer esas cosas, es el mismo Dios hoy. Nosotros nos hemos cargado de cosas.
Nosotros hemos subido muchas responsabilidades. Nosotros nos hemos cargado de tantas cosas que nos estamos impidiendo la bendición de compartir el evangelio con otros. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él está en el mismo lugar y sigue siendo tan bueno como lo fue desde el principio. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que despojarnos de todo el peso que nos asedia. Hacer el espacio para las cosas que tienen que ver con Dios. Porque a la larga, hermanos, saben que al final de nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a llevar delante del Señor? El negocio, el trabajo, los ahorros, la familia. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi palabra? Wow, cuánto fervor tuviste al principio. Mira cómo era todo, cómo caminabas. ¿Y qué pasó después? Hermano, no podremos decirle al Señor, es que me diste tanta bendición que me olvidé. Fueron tantas las bendiciones materiales que me olvidé del primer amor. Y recuerdo en una ocasión, Piñero estuvo aquí predicando acerca del primer amor, y a mí me impactaba la manera como él relacionaba eso a la vida cristiana desde el principio. O sea, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque la pasión que te dominaba desde el principio no es la que te domina hoy. Hermano, si esto lo digo, no por una o dos personas, lo digo por todos nosotros. Debemos revisar qué estamos haciendo, qué nos está quitando el tiempo para nosotros compartir el evangelio con otros. ¿Qué lo está haciendo? ¿Por qué no estamos participando de los estudios bíblicos? ¿Por qué no estamos comenzando nosotros un estudio bíblico? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lo impide? Quiere el Señor y no te pase como el caballero aquel, que era muy fiel en sus diezmos, hasta que recibió un cambio de trabajo y su salario fue muy alto. Empezó a tener problemas para diezmar. Y así nos pasa. Cuando no tenemos nada, fieles en el evangelio, fieles en los estudios bíblicos. Pero cuando Dios empieza a bendecirnos, entonces nosotros empezamos a dar de serle fiel. Así que después de grandes charlas y aquel hombre no entendía, el pastor le dice, pues nada, vamos a orar para que el Señor te devuelva a ganar lo que ganaba al principio, así seguirá siendo fiel. La respuesta del hombre fue, ya está bien, pastor, lo entendí. Vamos a devolverte a como estaba al principio para que sigas siendo fiel. Si todo lo que Dios nos ha dado se ha convertido en un impedimento para hacer su obra, hermano, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar lo que está pasando. Porque de la manera en que recibimos al Señor Jesucristo, con ese gozo, con ese fervor, con esa pasión, con esa diligencia, con esa dedicación, hermano, con todo eso, ¿qué debemos hacer? Andar en Él. Ese es el mandato del pasaje. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Camina en Él. Que tu vida sea total y completamente una vida apasionada. ¿Por quién? Por aquel que te salvó, por aquel que te cambió, por el que te dio una vida nueva. Y es la segunda vez en la carta que Pablo vuelve y machaca este principio. En el capítulo 1 solo lo mencionamos y le dije, no se preocupen, más adelante nos vamos a encontrar con él. Pero vayan, o vamos a ir en un momento. Pero el mandato aquí es andad en Él. No nos apartemos de Cristo. No nos movamos del evangelio puro que hemos recibido. De ese evangelio que nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea glorificado, pero para que nosotros no seamos llamados como los Gálatas. Pablo predicó el evangelio en Galacia y ellos se convirtieron y se maravillaron. ¡Wow! ¡Pero qué evangelio! Y tan pronto Pablo salió, ¿sabe cuál fue el reporte? Nada parecido al de Epafras con relación a los colosenses. Cuando Pablo escuchó el reporte de lo que estaba pasando en Galacia, escribió y dijo, estoy maravillado. Y la maravilla de Pablo no era por lo bueno. Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto nos hayáis dejado del evangelio que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo solo hizo irse y a ellos se le olvidó lo que se le enseñó. Y Pablo le dice, yo estoy maravillado de lo rápido que ustedes cambian de opinión.
Yo estaba convencido de que ustedes habían recibido el evangelio de verdad. Pero tan pronto di la espalda y me llegó el reporte, me di cuenta que todo eso no fue más que una mentira. Ustedes no recibieron el evangelio, hicieron un bulto, como decimos los dominicanos, y tan pronto di la espalda empezaron a vivir como ustedes querían. Hermanos, y no debemos ser engañados por aquellos que quieren vendernos un evangelio diferente. Más bien debemos tomar la advertencia que Pablo le da a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Le dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. Reténla, agárrala, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Hechos 3:14. ¿De qué nos habla esto? De retener firme, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. De ahí es que Pablo en el capítulo 1, versículo 10, recarga esta verdad. Para que andéis firme, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y reitera en el capítulo 2, versículo 6, andad en él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Y en ambos textos, hermanos, quiero que nos concentremos ahora. En el versículo 10 del capítulo 1 y en el 6 y en el 7 del capítulo 2. ¿Qué es entonces un andar digno del Señor? Es una pregunta que se desprende de aquí. En el versículo 10 nos dice, para que anden como es digno del Señor. Y en el versículo 7 del capítulo 2 nos dice, versículo 6, andad en él. ¿Cómo entonces pues caminaremos en ello? Yo quiero compartirle al menos 6 principios o 6 aspectos del andar cristiano o de un andar digno del Señor que se desprenden de estos dos pasajes. Número 1, el pasaje del capítulo 10, versículo 1, capítulo 1, verso 10 nos dice, agradándole en todo. ¿Qué significa un andar digno del Señor? Andar en el Señor, en primer lugar, hermano, significa agradarle a Él en todo. ¿Con qué se come eso? Lo primero que implica este pasaje, hermanos, es la negación de mí mismo. Es la negación de mí mismo. Si yo quiero agradar al Señor, tengo que negarme a mí. Tengo que negarme. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es distinta a la naturaleza de Dios. En mi corazón de continuo hay que malos pensamientos. Y Dios es que santo. Así que debo comenzar negándome a mí mismo, conociendo la excelencia de Cristo y reconociendo mi debilidad delante de Él. Por tanto, lo que ahora va a gobernar mi vida no es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero, no es lo que me gustaría tener, sino lo que Dios quiere para mi vida. Hermanos, y eso se oye bonito decirlo nada más, pero de ahí a vivirlo, de ahí a vivirlo, son cosas diferentes. Por eso yo entiendo que no hubo mucho amén, y no es para que digan amén, porque es que es difícil. Mira, la voluntad de Dios es esta. ¿Tú quieres agradarlo? A esto. No, pero espérate, no fue hasta ahí que hablamos. Pero y no pudiéramos barajar eso y bajarle un chin y poner, no. ¿Tú quieres caminar en los caminos del Señor? Sí. Pues lo primero que tiene que hacer es agradarle. Hermano, pero espérate, no lo cojas así. Lo que pasa es que ustedes los bautistas son un problema, porque es que ustedes son muy cuadrados. Hermano, yo no sé si el evangelio es cuadrado, redondo, puntú, yo no sé. Yo lo que sé que es el evangelio y es la verdad de Cristo. Y cuando estamos frente a esa verdad, hermano, es lo que diga esa verdad. Porque todo lo que hagamos fuera de esa verdad no es agradarlo a Él. Entonces, si queremos caminar en la verdad de Cristo, nosotros tenemos que comenzar negándonos a nosotros mismos para someternos entonces a Cristo. Así que la segunda implicación que tiene agradarlo es la obediencia. Yo dejo de hacer lo que me gusta hacer o lo que quiero hacer para hacer lo que dice Él. Para hacer lo que dice Él.
Hay quienes dicen, sí, pero es que yo no lo siento de corazón. Mi hermano, esto no es un problema de si lo siento de corazón. Lo primero que tiene que recordar es que tanto en Proverbios como en Eclesiastés dice que yo debo guardar ¿qué? Mi corazón, porque de él mana la vida. Pero me dice que ese corazón que yo tengo que guardar es ¿qué? Y perverso. No es solamente engañoso, hermano, porque si fuera engañoso nada más no es nada. Es engañoso y es perverso. Entonces, la obediencia me lleva a entender que la voluntad de Dios para mi vida es primero agradable y es segundo perfecta. Por tanto, la obediencia hacia Cristo es para mi bendición. No es para la bendición de Dios, es para mi bendición. Y esto es un problema, hermanos, porque nosotros queremos trabajar la obediencia en base a la conveniencia. Cuando me conviene, yo obedezco. Pero cuando no me conviene, entonces yo no digo que desobedezco, pero busco 50,000 maneras de no hacer lo que Dios está mandando a hacer. Al final, mi hermano, por más que te quieras engañar, es desobediencia. Es desobediencia. Los deseos de Dios han de estar por encima de mis deseos. La voluntad de Dios debe estar por encima de mi voluntad. Y el mandato de Dios, yo debo clavarlo en mi corazón y hablarme y decirme, Argeli, tú tienes que obedecer. No te gusta, pero tienes que obedecer. Tú no quieres, pero tienes que obedecer, porque en su obediencia hay vida eterna para ti. Entonces, hermano, cuando entiendo esa verdad, aunque sea difícil, yo voy a obedecer. Voy a obedecer. La obediencia a nuestro Dios debe ser incondicional. Y esto tiene muchas implicaciones en nuestra vida diaria. Muchas implicaciones. Yo hablaba con alguien esta semana y conversamos de un problema grave que hay en las iglesias. Y cuando digo en las iglesias, incluyendo la nuestra, porque aquí es que estamos enseñando, no es en otra. Aquí. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo hoy en día? Que choca directamente con negarme a mí la obediencia. Nosotros estábamos hablando de cómo los jóvenes y las jóvenes de la iglesia, muchos de ellos están mirando impíos y no miran dentro de la iglesia. Están buscando impíos, enamorándose de impíos. Con hombres en la iglesia. Hombres de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no quieren negarse a sí mismos y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y se van, muchas se van y muchos se van. Y vuelven con el problema. Hermanos, eso es duro. Yo conozco a alguien que le dijo a su pastor, ¿y por qué yo no puedo tener lo que yo quiera? Porque él estaba enamorado de esa mujer. Se fue de la iglesia. Volvió a los 3 años con su mujer y un muchacho al hombro. Ya logró lo que quería, se fue 2 años. Volvió con la mujer, mira, aquí estamos arrepentidos, pero arrepentido él, la mujer seguía siendo impía. Hermanos, durante 20 años de su vida, ¿sabe qué pasó? Lloró lágrimas de sangre por su decisión. Y llegó a confesar que algo que le martillaba todos los días su conciencia era haberle dicho, ¿por qué no puedo querer lo que tengo? Y Dios le dio lo que quería. Un aguijón para que viva con él todos los días de su vida y se acuerde de que eso era lo que él quería y no la voluntad de Dios para su vida. Mis jóvenes, chicas, chicos, yo estoy seguro y convencido de que para ti lo mejor es un hombre que ame a Dios. De que para ti, mi amigo, es una hermana que ame a Dios. Porque si sale a buscar un impío, tú vas a pagar la consecuencia de eso. Tu desobediencia tendrá consecuencias. No creas que las cosas van a pasar desapercibidas y ya, no. Pero si obedeces a Dios, será para tu bendición y para tu gozo futuro. Porque están pensando en el ahora, en el hoy. Pero hay un mañana. Hay un mañana.
Y si quieres agradar al Señor y caminar en su camino, niégate a ti mismo. Ora al Señor, niégate a ti mismo y pídele al Señor: Señor, muéstrame un hombre que te ame. Aunque yo sea licenciada con máster, aunque yo sea el ingeniero con máster, aunque yo sea lo que sea, yo no quiero un título, yo quiero un hombre que te ame, una mujer que te ame. Y al final de su vida van a dar gracias a Dios, porque aunque sea con su chinero, vivirán feliz. Aunque sea con su chinero, vivirán feliz. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice Juan, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quieres caminar en esos caminos? Arranca. Agrádale en todo. Niégate a ti mismo. Obedece. Pero también lleva frutos de buenas obras. Un caminar digno del Señor es aquel que lleva frutos de buenas obras. Y para los que digan, yo no necesito mostrar frutos, váyase a Santiago. Léase el libro de Santiago, que él lo explica bien claro. Una cosa es lo que usted diga y otra cosa es la verdad. Usted puede decir que no necesita dar evidencia, esos son sus problemas. Pero la verdad seguirá siendo verdad, a pesar de tu necedad. Y algo que debe llevar un hombre y una mujer que quiere caminar en los caminos del Señor son frutos de buenas obras. Lo primero que Pablo alabó en estos hermanos de Colosenses, que era que ellos empezaron a dar frutos de inmediato. Y ese fruto se evidenciaba en ¿qué? En amor. Se evidenciaba en amor. Así que las obras son útiles como una evidencia de la gracia de Dios en ti. Son útiles como una evidencia de la gracia de Dios en ti. Pero también creemos que las buenas obras son un testigo y el testimonio para otra persona de la verdad que tú dices que crees. Queremos caminar en la verdad, un andar digno del Señor. Muestra tus buenas obras. Es una marca distintiva de estos hermanos en Colosa. Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe, del amor que tienen por todos los santos y de que llevan frutos, dice él. El amor, la misericordia, el compartir nuestros bienes, el apoyar a nuestros hermanos, al misionero que tenemos en Honduras, ayudar a los necesitados, todo eso son obras buenas. Todo ello es obra buena. Cuando un diácono se acerca a usted, uno de los pastores le dice: mira, tenemos tal hermano con tal situación, necesita una operación, esto es urgente. Y a veces nos acercamos a gente de confianza. Hermano, pero yo sé que gente ha pensado, pero ven acá, ¿y por qué lo hacen? Pero la iglesia no puede resolver eso. Sí, hermano, la iglesia nunca deja de aportar. Pero déjame decirte que más que ser una carga para ti, te estamos haciendo partícipe de una bendición. Te estamos haciendo partícipe de una bendición. Pero tu dureza de corazón dirá, o tu actitud de corazón dirá, si realmente tú eres un hombre que quiere caminar lleno de fruta de buenas obras, o si tú eres de lo que dice: lo mío es mío. Yo no tengo que estar dando lo mío. No. De hecho, cuando nos acercamos a alguien, a nadie obligamos. Siempre le decimos: lo que puedas, cuanto puedas y cuando tú puedas, dentro de las necesidades que tengamos. Pero ¿saben qué, hermano? La mayoría participa de buen corazón. La mayoría. Siempre tenemos, ¿verdad?, ovejas rebeldes, que hay que salir a doblarla y hay que soportarla. Pero las buenas obras, hermanos, la misericordia, es parte de lo que nosotros como creyentes debemos evidenciar en nuestro caminar con el Señor. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos allá. Y vean cómo Pablo más bien habla de que estas buenas obras ya están preparadas por nuestro Dios para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Palabra fiel es esta, Tito capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que inste con firmeza,
para que todos los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles al hombre, le dice Pablo a Tito. Son útiles y son buenas. Así que mi hermano, participar de las buenas obras, ser partícipe de la bendición de otro, ayudar en lo que podamos a otro, ser una mano, un brazo de apoyo para aquellos que necesitan, no solamente en la iglesia, sino también fuera de ella, es una evidencia de la obra de Cristo en tu corazón y es algo que Dios espera que tú lleves en tu caminar diario como creyente, en tu caminar diario. En tercer lugar, se requiere que un andar digno del Señor sea un andar que no se detiene en el crecimiento, como ya hemos visto. En 1 Timoteo capítulo 6, Pablo da una advertencia. Cuando usted, hermano, vea una especie de evangélicos que aparecen por ahí, presumiendo de todo conocimiento, miren, que cuando van a hablar comienzan preparándose para traer toda atención hacia ellos. Y empiezan con un conjunto de filosofías rarísimas ahí. Pero usted ve que todo es contrario a eso. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 6, cuando vean esa gente, ¿saben qué va a pasar? Están envanecidos y nada saben. Nada saben. Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen la envidia, los pleitos, la blasfemia y las malas sospechas. Hermanos, el crecer en el conocimiento no es algo que se evidencia por la elocuencia que usted tenga. ¿Saben en qué se evidencia? En sus obras. Lo que acabamos de ver. En sus obras, en su caminar, en su andar en el Evangelio, en su obediencia, en su negación a sí mismo, en su constante negación a sí mismo. Ahí se evidencia el crecimiento en el conocimiento. No es en la mucha palabra, no es en la mucha palabra. De hecho, un consejo que pudiéramos dar a los que hablan mucho es que prediquen siempre y hablen cuando sea necesario. ¿Y sabe qué significa eso? Prediquen siempre y hablen cuando sea necesario. Que su andar, su actitud, su caminar sea una predicación continua. Eso. Y entonces cuando sea necesario usted abre la boca y dice lo que tenga que decir. En ese conocimiento, hermanos, más que llenarnos de orgullo, llenarnos de una aureola, porque ese es un problema que se da mucho en los bautistas. Porque los bautistas tienen la fama de que leen mucho. Entonces muchos cuando leen mucho, como que los libros se les suben a la cabeza. Y me encanta oír hablar a algunos de ellos. Porque cuando no saben quién citó algo, dice, y un sabio dijo, y eso como que se oye hasta santo. Como que se oye espiritual. Y un sabio de la antigüedad. O como uno que yo conozco que siempre anda citando gente, pero cuando yo reviso lo que él dijo, no fue lo que dijo la gente. Pero el que no sabe dice, wow. Y fulano de tal dijo, y, óyeme. Hermano, el conocimiento tiene que hacer una de dos cosas en nosotros. O te va a envanecer o te va a hacer humilde. A muchos lo envanece, pero está llamado a que hacerte humilde. Es más bien lo que Pablo dice en el capítulo 3 de Colosenses, un poquito más adelante, en el versículo 12. Vístanse como escogidos de Dios, como santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así mismo hacedlo también vosotros. Sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la paz. ¿Qué es el vínculo perfecto? El conocimiento, en vez de volverte, hermano, tiene que ser humilde. Porque mientras más conocemos a Dios, nos vamos poniendo. Entonces, si es al revés, y mientras más tú conoces, si mientras más supuestamente tú estás conociendo a Dios, tú te estás creciendo,
entonces Dios se está poniendo chiquito. Y debe ser todo lo contrario. Mientras más conocemos a Dios, más pequeños somos. Porque nos damos cuenta de nuestra condición y de la obra de amor de Él para con nosotros. Y que fuera de esa gracia de amor, no tuviéramos ningún tipo de esperanza. Así que el conocimiento debe hacerme humilde. El conocimiento debe llevarme a llenarme de obras de misericordia y de un crecimiento continuo, porque mientras más conozco a Dios, más deseo tendré de hacer las cosas que a Él le agradan, porque me daré cuenta que las que a mí me agradan son cada vez más pecaminosas cuando veo las que Él quiere para mí. Entonces, en nuestro caminar debemos llenarnos de ese conocimiento que nos hace humilde, de ese conocimiento que nos hace humilde, que nos lleva a ser sencillo, que nos lleva a entender la necesidad del otro, no ponernos encima del otro. Capítulo 7 del verso 2 nos da entonces la cuarta pauta, o el cuarto aspecto de un andar digno del Señor. Y dice arraigados. Y es interesante, hermano, esta frase que Pablo usa aquí, porque cuando vemos la palabra arraigado, la idea que nos da allí es la de un árbol que tiene raíces profundas. Es un árbol que tiene raíces profundas, que recibe suficiente agua, suficiente alimento, que es inmovible contra los vientos. Se parece al árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. ¿Qué es lo que pasa con ese árbol? Da su fruto a tiempo y su hoja no cae. ¿Qué significa? Ese árbol está arraigado, sus raíces están profundas, llegan hasta el agua para obtener el alimento que necesitan de él. Hermano, ¿cómo está tu raíz? ¿Cómo están tus raíces con relación al Evangelio? ¿Cómo están las raíces? Porque cuando nuestras raíces, hermanos, están bien fundamentadas en la verdad bíblica, cuando nuestras raíces están bien amarradas a Cristo, hermanos, no seremos fácilmente convencidos. No seremos fácilmente seducidos por el error. Cuando veamos el error, podremos despertar a tiempo. No nos vamos a mover con cualquier viento de doctrina que llegue. Hermanos, sí es triste que hoy en día muchos están siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina que llegue. Cualquier viento de doctrina. Los tiempos cambian y la gente dice que cuando los tiempos cambian, todo va cambiando con el tiempo. Pero eso no es lo que dice el Evangelio. Hermanos, yo sé que ahora hay muchos métodos nuevos de predicar. Lo vemos por todos sitios. Muchas invenciones de la predicación. Pero déjenme decirle una cosa. La verdad que libertó a los 3,000 bajo la predicación de Pedro, esa verdad apostólica, esa verdad que Cristo enseñó a sus discípulos, es la misma verdad que nosotros tenemos que predicar hoy. Pero muchos no están ya predicando esa verdad. Como Pablo dijo ahorita en el texto, muchos han torcido el Evangelio. No es que hay otro Evangelio, es que han torcido el Evangelio y lo han llevado a otras cosas. Los tiempos cambian, los avances de la tecnología han hecho que el cambio en el púlpito y en la predicación también sea notable. Muchas iglesias se reinventan porque saben hay que reinventarse, hay que adaptarse a los tiempos, hay que adaptarse a todo lo nuevo que hay ahora, hay que hacer lo que a la gente le gusta, hay que hacer lo que atrae a la gente, hay que hacer aquellas cosas que son importantes para que la gente no salga corriendo de la iglesia. Pero esa no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que debemos predicar el Evangelio como nos fue entregado. Así como nos fue entregado. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque si no permanecemos firmes, significa que no estamos ni arraigados ni sobreedificados en esas verdades. No. Cuando estamos arraigados y sobreedificados en la verdad del Evangelio de Cristo, permaneceremos firmes aunque cambie todo el que quiera cambiar. Aunque todo el que quiera cambiar cambie. Nosotros no permanecemos firmes. El otro término que Pablo usa aquí es sobreedificados. Y no es que yo sea tan viejo, pero yo recuerdo cuando se comenzó a hacer algunos de esos edificios grandes. Usted pasaba por ahí por la Tiradentes, y cuando estaban haciendo la plaza Silverson,
la torre Silverson. Esa torre, cuando usted sube aquí a la Ecológica, desde que usted da la sirena, se ve allá. Es imponente, desde ahí se ve. Y eso está en la Tiradentes. Se llama así, Plaza Silverson. Hermano, eso era un hoyo. Yo que tuve que ir varias veces por ahí porque teníamos unos clientes cerca. Eso era un hoyo que cuando usted se acercaba, mire, eso era una cosa seria para abajo. Y la idea aquí es esa. Un edificio alto, un edificio firme, tiene que tener un buen fundamento. Tiene que tener un buen fundamento. Porque si no, ¿qué va a pasar con él? El que oye esta palabra y las hace, le compararé ¿qué? A un hombre prudente que edificó sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron tempestades. ¿Y qué pasó con esa casa? Permaneció firme, firme. Hermanos, la firmeza de nuestra fe depende de nuestro fundamento. Depende de nuestro fundamento. ¿En qué estás fundado? ¿En qué estás arraigado? Pablo usa ambas figuras, plantar y edificar, también en Efesios capítulo 15, versículo 16, pero por asunto del tiempo no vamos a ir allá. El proceso del crecimiento en el cristiano, hermano, muchas veces no es tan notable, no se puede medir con una cinta, pero sí el crecimiento se puede observar de varias maneras. Observa su vida, mira cómo camina, en qué están fundadas sus raíces, cómo está el fundamento de su vida. Y cuando veamos esas cosas, nosotros podemos tener una idea del crecimiento espiritual de la gente. Nuestro texto dice, confirmados y edificados en la fe. Arraigados, y sobreedificados y confirmados en la fe. ¿Y de qué habla esa confirmación, hermano? En la fe. Y es interesante que Pablo termina diciendo, como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Así que otro aspecto de la vida, del caminar, de un caminar digno del Señor, es precisamente que el caminar del creyente, el caminar del hombre que quiere agradar a Dios, es un caminar que abunda en acción de gracia. ¿Pero por qué abunda en acción de gracia? Hermano, todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. Si alguien ha hecho algo para tener las bendiciones que Dios le ha dado, dígame. Yo no he hecho nada. Y si cree que has hecho algo, entonces creo que estás equivocado. Creo que estás errado. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, por su gracia lo tenemos. Por su gracia lo hemos recibido. Por su gracia caminamos firme en el Evangelio. Tu firmeza en el Evangelio no depende del esfuerzo tan grande que tú estás haciendo, de cuánto tú estás trabajando para eso. No, es porque la gracia de Dios te ha asistido para cada día darte el deseo y la voluntad para hacerlo. ¿Quién es que pone el buen deseo y la voluntad? Ese es Él que lo pone. Hasta el deseo lo pone Él. Entonces a Él debe ser la gloria. Entonces por eso el caminar del creyente debe abundar en acción de gracia. Cuando como miembros de la Iglesia Bíblica de la Trinidad nosotros damos gracias por todas las bendiciones, esas bendiciones redundan también en un bien común para la iglesia. Y la iglesia, por lo tanto, debe ser una iglesia que da acción de gracia continua. Una iglesia que está llena de hombres y mujeres que quieren andar como es digno del Señor y agradarle. Es una iglesia que se mantiene, como bien los dice el capítulo 2, desde el principio, en primer lugar, consolada. Y cuando recibimos ese consuelo que viene del Señor, ¿qué hacemos? Damos gracias. Pero una iglesia que quiere caminar agradablemente delante del Señor está unida por el amor. ¿Y de quién es ese amor que nos une? Es el amor en el Señor. Pero también es una iglesia que crece en el pleno entendimiento de quién es Dios y de lo que Cristo significa para ellos. También es una iglesia, hermano, que resiste a los falsos, que se conduce con buen orden y termina diciendo y que está firme, arraigada y sobreedificada en Cristo. Esa es una iglesia que abunda en acción de gracia. Así que mi hermano, mi amigo,
Si tú no conoces al Señor, déjame decirte que caminar de esa manera para ti es imposible. Es imposible. Pero Cristo da la fuerza, da la perseverancia, da el amor, da el consuelo, da los hermanos para que te empujen, para que te ayuden, para que te arrastren. Sí, hermanos, es así. No todo el mundo llega igual al Evangelio, ¿verdad? Algunos llegan con un fervor, mi hermano, que eso no hay nunca que empujarlo. Eso es corre, corre, corre desde que llegan. Pero hay otros que lo agarramos por la mano y lo llevamos arrastrando. Así, mira, vamos, 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 hasta que se va parando. Vamos, 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 arrancó. Qué bueno que arrancó. Porque, hermano, no todos tenemos el mismo carácter. No todos entendemos las cosas de la misma manera. Pero cuando Él se para y que arranque, hermano, una verdad es que nunca se va a parar. Como la señora que iba a clamar esta mañana delante del Señor. Como el pobre ciego Bartimeo que vimos hace 3 semanas. Como el ciego que lo pasaron por arriba de una casa y cuando cayó en el medio lo sanaron. ¿Sabe cuál va a ser la reacción de ellos cuando arranquen? Irse detrás del Señor, glorificando y dándole gracias a Dios. Eso es lo que se espera de un hombre, de mujeres que quieran caminar como es agradable al Señor. Niégate a ti mismo, obedece la palabra de Dios, preocúpate por llevar frutos de buenas obras, sigue creciendo en el conocimiento, pero sobre todo mantente arraigado, sobreedificado, firme en la fe y dándole gracias al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y lo que podemos decir es quién es suficiente para esto. ¿Cómo podremos, Señor, caminar de una manera digna delante de ti? ¿Cómo podremos honrarte en cada aspecto de nuestra vida? ¿Cómo podremos hacerlo, Señor? Envía tu Espíritu para que cada día nos convenza, nos amarre a la verdad del Evangelio, nos fortalezca, ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que nuestro corazón, Señor, esté arraigado y sobreedificado en ti. Para que la verdad del Evangelio siga dominando nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro caminar, nuestro todo, a fin de que en todo podamos darte gracias por las bendiciones que provienen de ti. Eres tú, Señor, la fuente de todo bien. Eres tú la fuente de todo conocimiento. Eres tú la fuente, Señor, de todo lo que nosotros necesitamos para perseverar en el camino de la fe. A ti acudimos, Señor, bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu verdad. Asístenos cada día y ayúdanos a ver que fuera de ti no hay nada. Que si alguien nos dijera, camina por allí, ve por allá, nosotros nos volteemos como Pedro y digamos, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si solo tú, Señor, has venido para morir en la cruz del Calvario y darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a perseverar en el camino de la fe. Ayúdanos a que nuestro caminar sea un caminar que agrade a tu nombre, digno del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bendícenos y guíanos en ello, en el nombre de Él, porque es el nombre sobre todo nombre. Es el Rey sobre todo reyes. Él es nuestro Señor. En Él te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.